empieza a revertir. Y por eso hablo de esta... La identidad por eso, porque está siendo atacada. Todos son seres humanos, pero ¿cuál es la diferencia? Que no eran todos personas. Dios ha muerto, lo han matado a los hombres. A los que critican la tecnología o que critican este discurso tecnooptimista. Ser conscientes de que esto está sucediendo. O sea, despertar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos vean, como siempre. Pues la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos porque el día de hoy tenemos a dos gigantes, dos grandes en esto de la batalla cultural. Tenemos con nosotros a Miklos Lukács y tenemos a Talis Romero. Bueno, no sé si es Talis o Talis, porque Talis. veo que Agustín te dice Talis, ¿verdad? Sí. Entonces Talis, miren, ya lo descubrimos. Están aquí con nosotros para conversar, para dialogar, para platicar. Y bueno, me gustaría, para comenzar, que se presentaran tantito de cuál es su formación, a qué se dedican. No sé quién quiere empezar. Nada más. Bueno, las damas primero. Gracias. Yo hice una licenciatura en psicología, luego un máster en gobierno y cultura en la Universidad de Navarra y ahora estoy haciendo el doctorado en educación y psicología en la Universidad de Navarra también, en España. Excelente. Está bien jovencita, no voy a revelar la edad, pero está bien jovencita. Sí, bueno, yo hice mi licenciatura en Chile, en médico veterinario. Después hice una maestría en estudios de desarrollo en Nueva Zelanda, otra maestría en gestión de la innovación en la Universidad de Manchester y un doctorado en la Universidad de Manchester con enfoque en ciencia y tecnología. Y ahora soy profesor de la Universidad de San Martín de Porres en Perú y profesor visitante de la Pan American Business School. Y Dios mediante pronto también de la Católica de Chiapas. Sí, no, de hecho ya él ha sido profesor invitado de la Universidad Católica de Chiapas, aprovechando diplomado en bioética. Y si logramos captarlos a todos, claro, sería genial que los 5 estuvieran. Bien, ya entrando un poquito en tema, Talis, tú has manejado mucho el tema de la identidad, de hecho tu canal es sobre identidad, ¿verdad? ¿Por qué la identidad? Uy, porque es uno de esos fenómenos, no es una de las cosas que está siendo atacada. La batalla cultural, ¿verdad? Miklos ha mencionado en muchísimas ocasiones cómo está operando, qué es lo que está atacando, y una de esas cosas que menciona es la antropología, que está completamente ligada a lo que es la identidad, solo que un tanto olvidada cuando hablamos del tema de la identidad. Entonces, la identidad por eso, porque está siendo atacada, porque quiere ser deconstruida de cierta manera y porque creo que es uno de los temas fundamentales para esta batalla cultural. Excelente. Miklos, tú manejas un tema que me parece muy interesante, pero como dicen los jóvenes acá, a veces la misma palabra es un trabalengua, ¿no? Transhumanismo, nuevas tecnologías. ¿Cuál es la importancia de los temas que hoy día vienes manejando? A ver, los jóvenes conviven con la tecnología diariamente. Nosotros convivimos con la tecnología diariamente. Y lo que ves ahora es un discurso tecnooptimista. Te venden la idea de que la tecnología es un elemento emancipador, es un elemento de libertad, es un elemento de cambio, y es cierto hasta cierto punto. Lo que no te dicen es que, como todo en la vida, tienes cosas positivas y tienes cosas negativas. Y dentro de este entorno tecnooptimista, bajo esta idea de un ideal de progreso, ¿no?, se justifica el uso de esta tecnología para avanzar en un estado. Es una visión de progreso material, no es una visión de progreso que tenga una dimensión trascendental, es decir, progresamos para acumular más, para ser más rápidos, más inteligentes, más fuertes, pero no necesariamente para ser más virtuosos. Y el problema que se ve en esto es que la tecnología esta relación entre ser humano y tecnología se empieza a revertir. Y por eso hablo de esta relación donde la tecnología siempre tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés. Y lo que estamos viendo hoy es una reversión de esa relación, donde el ser humano pasa a ser un objeto de la tecnología. Es lo que decía Martin Heidegger, ¿no? El ser humano pasa de ser sujeto a objeto. Y ese es un problema muy grave porque empiezas a instrumentalizar o a cosificar al ser humano y a alterar su identidad. Entonces, cuando hablas de todas estas condiciones trans, por ejemplo, ¿no?, los transraza, los transcapaces, transespecie, o cuando estás hablando de las diferentes ideologías o identidades de género, finalmente lo que estás haciendo es modificar esa identidad y detrás de eso la tecnología. Porque, por ejemplo, si un hombre que se siente mujer
decide ser una mujer trans, tiene que usar la tecnología para materializarlo, la cirugía, los instrumentos técnicos. Ese es un aspecto, pero también, por ejemplo, la influencia que tienen con los celulares. Hay una aplicación que parece inofensiva, no sé si han visto, que los muchachos empiezan a usar estas face apps o estos rostros de aplicación y empiezan a convertirse en Hulk, en cromañones, en monstruos. El adoctrinamiento comienza desde ese momento en desfigurar la identidad antropológica del ser humano, su morfología, pero no solamente su morfología. A través de la modificación de su morfología vas a modificar sus instituciones, sus prácticas, sus costumbres, sus hábitos. Empiezas a comer insectos, empiezas a comer carne sintética, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante porque la tecnología es la herramienta que va a permitir, según esta visión materialista y utilitarista de progreso, acomodar al ser humano a la máquina y no al revés. Y ese creo que es un gran peligro que estamos pasando. No, y es muy interesante. Digo, a propósito de esto que hablabas de las aplicaciones, incluso eso de cómo te verías como mujer, ¿no? O sea, esa cuestión... Todo es deliberado. Sí, lo otro, ¿no? Me parece bastante interesante. Y también quiero añadir que va de la mano, o sea, la tecnología y la digitalización, porque Así eso que es. mencionaba de estas aplicaciones es algo completamente digital. ¿Y qué está modificando? No está modificando la identidad per se, porque al final apaga ese teléfono y bueno, se va a seguir viendo como estaba. O sea, está modificando la apariencia, inserta un cierto tipo de, casi que de manipulación psicológica por esa misma apariencia que está viendo, que luego, ¿cómo la logro en la realidad? Bueno, con la tecnología. Es por eso que estas dos van de la mano. Y es por eso que este aumento tan increíble en el uso de los teléfonos es, de cierta manera, uno de los causantes que a la vez aumente este uso de tecnología para el intento por cambiar, por ejemplo, el cuerpo, que era lo que mencionaba con la transexualidad. Entonces hay un aumento completamente. Si me permites un complemento a esto. Talisa habla de lo digital. De hecho, ya hay departamentos en las universidades, por eso digo que las universidades son los sitios donde se validan todas estas ideas y después se van soltando de a poquitos al público para que aparentemente todo haya surgido, ¿no?, de la gente. Ya las universidades están creando departamentos de humanidades digitales. O sea, digital humanities, ¿no? Entonces ya la humanidad pasa a ser un componente no físico, sino intangible. O sea, la espiritualidad la transformas en bits y bytes. ¿Entiendes? Es muy potente esta idea de que el ser humano ya lo empiezas a deconstruir físicamente, lo empiezas a deconstruir sexualmente, económicamente, y pasa a ser un ser deconstruido que de lo físico pasa a lo virtual, a lo digital. Y esto tiene un efecto muy potente, porque estas tecnologías no están orientadas a los mayores. Nosotros somos los enemigos que ya tenemos que ser desfasados de la generación para que esta nueva generación completamente adoctrinada tome estas, ¿no?, y abrace todos estos ideales. En mi libro, que todo esto, si me permite hacer una pequeña promoción, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, que va a salir este viernes en todo México y América Latina, lo máximo, ya saben, compren. En este libro yo hago un repaso de esta idea del ser humano en el tiempo. Y hay una idea que es muy potente que plantea René Descartes, que es un filósofo que inicia, de hecho, en la historiografía de la filosofía moderna. Y él escribe o publica una obra que se llama El discurso del método, de 1637. Y Descartes plantea en ese texto la idea del dualismo cartesiano, que es esta separación entre la mente y el cuerpo. Res cogitas, res existens. Así es, ¿no? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Por lo tanto, tú lo que estás haciendo es reconociendo tu existencia porque tu mente reconoce esa existencia. Entonces lo que te está diciendo es que la mente es una cosa y el cuerpo es otra cosa. Y a veces no necesariamente van a estar de la mano, que son elementos separables y distinguibles entre sí. Dualidad en su máximo. Dualidades, que es el dualismo cartesiano. Y este es el fundamento de todas las disforias que tú ves hoy. La mente que te dice soy hombre y tu cuerpo de mujer. O la mente que te dice soy un pájaro y tú eres un ser humano. La mente que te dice soy blanco pero tu cuerpo es negro. Esa es una idea muy potente. ¿Por qué? Porque a partir de lo que decía Talisa, esta idea de que estos muchachos están viendo estas imágenes, el adoctrinamiento es brutal. Lo que te están diciendo ahí es, a esos muchachos los están entrenando para que su mente opere de otra manera o disociada de su cuerpo. Y uno no debe subestimar el poder de estas tecnologías, porque nosotros como adultos las podemos distinguir, pero un niño de 6, 7 años no tiene esa capacidad. O sea que vamos a una, vamos a una desmaterialización, o sea, estamos
buscando por medio de la tecnología abandonar el cuerpo y ya vivir en un estado totalmente digital. Sí, sí, sí. Bueno, miremos hasta el punto que está llegando esto a ser problemático, que, por ejemplo, en la psicología ya se está hablando de dismorfia Snapchat. El término lo acuñó un médico británico que se llama Esho Tihon, y este médico es un cirujano que comienza a reportar que cada vez más adolescentes, o sea, cada vez menores de 30 años, son los más que se van a hacer cirugías estéticas, y estos van con un selfie. Van con un selfie, o sea, con una imagen del sí mismos que quisieran ser, porque es el sí mismo que ven, pero que al mismo tiempo no ven en la realidad, o sea, es un sí mismo digital, si se puede decir de una manera así mismo, ¿no? Eso, sí. Entonces, se comenzó a hablar en psicología de dismorfia Snapchat, que la dismorfia, en términos del DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, es un profundo malestar con tu propio cuerpo. O sea, que la última consecuencia de este malestar sería la transexualidad. Pero en este caso le llaman dismorfia Snapchat porque es un profundo malestar contra tu propio cuerpo, pero en base a las apariencias que estoy viendo digitalmente, a las apariencias que estoy viendo por todos estos filtros y por todas estas cosas. Cada vez se está viendo más en jóvenes que, como mencioné, van con su teléfono a un cirujano y le dicen: quiero verme como me veo en esta foto. Entonces, de hecho, la Asociación Americana de Cirugías Plásticas en el 2017 hizo, ¿verdad?, una encuesta a los cirujanos que pertenecen a esta asociación, a este colegio, y estos establecieron que ya el selfie vino para quedarse como parte de las propuestas de cirugía. O sea, que cada vez más personas llegan a un consultorio de cirugía y le dicen: bueno, quiero verme como esto. Y obviamente hay cosas, exacto, son completamente irreales. Hay cosas que muchos cirujanos le decían: no, tu labio no se ve así realmente. Y te lo quieres hacer gigante y no va a salir bien. O sea, la cirugía no va a salir bien. Niñas de 17 años yendo a querer cambiar su cara. O sea, esto genera un montón de otros problemas psicológicos, como una muy baja autoestima. De hecho, cada vez va más en baja la autoestima a mayor uso de redes sociales, precisamente por todas estas apariencias completamente irreales de lo que verdaderamente eres. Entonces, bueno, claro que esto tiene consecuencias gravísimas psicológicas. Y es como lo mismo que venía mencionando Miklos, ¿verdad? De ese dualismo entre la mente y el cuerpo, y esa separación total. Esto que veo acá, que es parte de casi que una fantasía mental, quiero hacer la realidad. Y es que al final de la jornada, digo, esto que comentabas de lo que nos pega en la autoestima, ¿no? Las redes nos conocen tan bien, que yo creo que es la cuestión de los filtros, la cuestión de las mejoras. Lo que decía hace rato en mi tema, la verdad es que me impresionó porque TikTok te hace ver más delgado, bueno, te hace un montón de cuestiones que al final yo creo que terminan ciertamente en un problema de frustración. Es que hay un caso, es todo lo que tú estás diciendo se traduce, o sea, las ideas tienen consecuencias, y la gente a veces dice: pero están hablando todo raro en filosofía, y es que justamente ahí está la clave de todo. Entender cómo estas ideas que parecían inofensivas terminan transformándose en políticas que terminan generando casos como este. En mi libro cito 2 casos dentro de varios, pero el de un influencer británico, Ollie London, que es un tipo que es hincha, es amante de o sea, es que ama a una estrella de K-pop, o sea, de pop coreano, que se llama Yumin Park. Y el sujeto se sometió a 32 cirugías de reconstrucción. El tipo es blanco, rubio, ojos azules, de reconstrucción para parecerse a Yumin Park. Obviamente no se parece en nada, pero no solamente eso. Declaró que a partir de esas cirugías del resultado era un transraza. Ya no era británico, era coreano. Transraza. Es un coreano. Y después tienes otro caso de un muchacho que ha gastado $68,000 o algo así en 118 intervenciones, 3 cirugías mayores, para convertirse en un alien transgénero.
su identidad es extraterrestre transgénero. Y se ha inyectado tinta en los ojos y el tipo literalmente se ha hermafroditizado, androginizado y no sabes si es un muchacho o una chica, no, ya no sabes. O sea, estas cosas sí tienen consecuencias. ¿Existe el problema o el peligro real de que en algún momento se pierda la naturaleza humana si seguimos este camino? ¿Y cuál sería la frontera del atentado contra la naturaleza humana? Yo creo que eso ya está pasando, lamentablemente. Esto de verdad, la pérdida de la naturaleza, empezando por precisamente incluso las preguntas que nos hacemos en torno a el tema de la identidad, que es completamente acorde con esto que mencionas de la naturaleza. Por ejemplo, la antropología filosófica, ¿qué se ha preguntado siempre? O sea, ¿cuál ha sido el núcleo? ¿Qué es el hombre? Sí. El hombre, y necesariamente, o sea, la respuesta necesaria a esa pregunta es una respuesta universal. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Sin embargo, ahora, ¿por qué nos preguntamos? O sea, no nos preguntamos por qué es el hombre como tal, nos preguntamos por un hombre en particular, ¿quién soy yo? O sea, incluso partiendo del cambio de preguntas que nos comenzamos a hacer, es que tenemos un cambio incluso de paradigma identitario. Y yo creo que en ese sentido, ese cambio de preguntas nos ha llevado a alejarnos un poco de esa naturaleza. Otra cosa también es aquello que Nietzsche supo declarar en su momento de Dios ha muerto, lo han matado a los hombres, ¿no? Por esa misma línea de que las ideas tienen consecuencia es que menciono esto, porque ¿qué quería decir Nietzsche con esto? Él no quería decir que literalmente Dios ha muerto. O sea, lo que se refería era que Dios había perdido para los hombres, a ojos de los hombres, la capacidad de funcionar como una brújula moral. La capacidad de ser el centro de la cosmovisión de nuestras sociedades. Y, convenientemente, ¿quién se postuló en su reemplazo? El hombre. Ahí es que cuando pasamos al antropocentrismo, ¿no? A esta idea de que entonces el hombre es el centro y que entonces es el hombre el que tiene la potestad de crear los valores, las creencias, en otras palabras, la cosmovisión de la sociedad. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no? Ahora, ¿qué sucede? Que no fue el hombre en general. O sea, no hay un... ¿A quién vamos a seguir cuando hablamos del hombre? Porque obviamente ahí entran entonces en conflicto cuál va a ser el hombre que nos va a dirigir, cuál va a ser el hombre que va a elegir, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son... qué es lo que nos va a componer como sociedad. Entonces ahí es cuando entra obviamente una disputa de poderes y como no podemos elegir a un hombre en particular, ¿qué ha pasado? Se ha relativizado la moral, se ha relativizado la verdad, incluso hay un intento de, bueno, cada uno, o sea, ¿qué se nos dice? La verdad es relativa, cada uno tiene su propia verdad, casi que hay tantas verdades como seres humanos hoy día. O sea, esa en parte... Subjetivismo en su máxima expresión, en su máxima radicalidad. Entonces, obviamente, esto tiene como consecuencia la idea de que la identidad no tiene ningún determinante. De que no hay nada que funcione como base, como condicionamiento propio de la vida humana, sino que se nos propone, bueno, que construyamos nuestra propia identidad al margen de todas esas cosas. Entonces, obviamente, hay casos bien dramáticos como el del que se dice coreano ahora, o el alien, exactamente, el extraterrestre, sí. Diablo Prado, el alien negro. Exacto. Pero es ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esas cosas? Y yo creo que cada vez van a ir quizás en aumento. ¿Por qué? Porque como se me propuso que yo tengo que construir mi propia identidad, yo tengo que ser lo más original posible. O sea, yo tengo que crear categorías que casi que ni siquiera pueda llegar el ser humano a pensar todavía. Obviamente no se salen tanto del margen, bueno, lo del extraterrestre bastante, pero esa es en parte, ¿verdad?, la búsqueda de esa identidad. ¿Estamos entonces en una dictadura de relativismo? 100%. Es el problema que
complementando lo que decía Thalys, el ser humano es una plantilla, o sea, nuestra antropología es una plantilla, claro, somos dueños de nuestro cuerpo, pero también somos dueños colectivos de la identidad del ser humano en tanto su forma biológica, genética, física, y también esa capacidad que nos separa del resto de los animales, ¿no? El raciocinio, la capacidad estética, la capacidad de registrar nuestro pasado, la historia. Somos la única especie que registra su pasado. Podemos filosofar, tener pensamientos abstractos. Esas son características propias del ser humano. Y el ser humano es muchas cosas. El ser humano, o sea, dentro de esta plantilla, pero el ser humano puede ser pues, Homo sapiens, puede ser hijo de Dios, puede ser Homo economicus, puede ser un zoon politicón, puede ser varias cosas, pero al final del día, cuando apagas la luz y te vas a dormir, ¿qué sigue siendo? Un ser humano. Cuando tú tienes todas estas alteraciones en base a estas disforias, donde aparte se aplica este principio del dualismo cartesiano, donde mente y cuerpo están separadas, finalmente tú me dices, ¿cuál es el límite? Ninguno. Porque el límite es la imaginación del que se va a destruir o de aquellos que deseen plantear una estética específica. Cuando tú ves todos estos procesos de cambio, el ser humano ha llegado al punto de pensar que puede, y aquí asumiendo la teoría evolutiva, que es cuestionable, no es una teoría que está tallada en piedra, aunque se haya convertido en una religión, pero no es una teoría científicamente completa, o sea, que esté soportada completamente. Y a veces es muy malinterpretada también. El problema es el siguiente. Según esta teoría, entonces tú vas a tener un proceso evolutivo, y esa evolución va a ser un proceso, primero, muy largo, porque según la antropología te dicen que el ser humano le tomó 6 millones de años convertirse más o menos en lo que es. 4 millones de años para caminar erguidos, el bipedismo. Entonces es un proceso de millones de años. Ese es uno, es muy lento. Segundo, es un proceso que no... es un proceso cruel. El león que mata a la cebra, o sea, implica sufrimiento del débil, por la sobrevivencia del fuerte. Entonces es una lógica de sobrevivencia. Y la última crítica al proceso evolutivo es que no tiene una teleología. No hay una dirección hacia dónde va el... No sabes, no hay un telos. No sabes a dónde vas. Es una lotería. Ahora te dicen, no, ahora sí tenemos ingeniería genética, tenemos CRISPR, tenemos diagnóstico de preimplantación genética, tenemos inteligencia artificial, tenemos nanotecnología, robótica, prótesis. Métele ese cóctel, ahí vamos a ver qué hacemos, vamos a mejorar a este ser humano. Y curiosamente eso es un acto de fe, porque la trampa de decir que vas a mejorar es un acto de fe. Habrá que ver si es cierto. Vas a modificar, y esa modificación también puede salir mal. Claro. ¿No? El punto es que vamos a tomar estas tecnologías y nosotros vamos a desplazar a Dios, y ahí nos vamos a convertir nosotros en el Homo Deus. Nosotros vamos a dirigir nuestro propio destino. Aplicando estas tecnologías vamos a acelerar el proceso evolutivo. 1. 2. Va a ser lleno de amor y felicidad, pero esta felicidad va a estar orientada desde una perspectiva utilitarista. Lo que sea útil es válido, y eso útil puede incluir lo placentero. Entonces entiendes ahora esta obsesión por el placer, el autoconsumo, la autogratificación, y finalmente es un proceso que va a tener un futuro, una dirección. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner ideales de hacia dónde estamos yendo y qué queremos ser. Aquí hay dos problemas. ¿Quién define eso? Claro. Esos cánones estéticos y físicos, ¿quién los va a definir? No. ¿Todos? Eso es mentira, ¿no? Sí, sí. Ahora, he notado y he escuchado que ustedes han hablado mucho de ser humano. ¿El término persona todavía tiene vigencia? Pues yo intento darle un poco de vigencia. De hecho, en mi trabajo ahora doctoral, mi tesis doctoral, estoy trabajando el tema de la persona. ¿Y cómo define persona Thalys Romero? Bueno, no hay una definición de Thalys Romero sobre persona todavía. Thalys, perdón. No hay problema. Mira, yo estoy tratando de no solamente recuperar de cierta manera ese término, sino que también de que nos demos cuenta de que la persona o sea, hay una distinción, hay una diferencia entre hombre y persona. Claro. O sea, totalmente. El hombre, podríamos verlo, por ejemplo, abarcarlo desde Aristóteles, diciendo este compuesto ilemórfico de cuerpo y forma, ¿no? Al que se refería Aristóteles, pero luego la persona está por encima porque la persona no tiene
O sea, tiene un fin, pero este fin es trascendente. Al igual que evidentemente el del hombre, pero cuando el hombre parte, o sea, cuando ese cuerpo muere, cuando esa alma que la entendía Aristóteles como inteligencia y voluntad, muere también con ese cuerpo, ¿qué queda? ¿Qué había ahí? O sea, ¿qué había más allá? Y le diría a Leonardo Polo, que es un filósofo español, que la persona entonces es acto de ser. O sea, entonces, ¿a qué se refería con esto? A que no solamente que no va a tener un fin porque es trascendente, sino a que ahí está anclado toda la esencia del ser humano. O sea, ahí está anclado la dignidad, por ejemplo, que es intrínseca. O sea, que independientemente del cuerpo que tenga, de cómo haya nacido, de si tenga una discapacidad, de todas estas cosas, es la persona que supera todas estas otras categorías de lo que el ser humano es también, o de lo que el hombre es en este caso, está por encima de esas. Entonces, la persona que es al final de cuentas, para tratar de darte una definición que, insisto, va a ser un tanto difusa y abstracta por ahora también, porque bueno, tengo la esperanza y la intención de tratar de verdad en este trabajo que he emprendido. Para eso te vas a reventar 3 años en la universidad. Sí, 4. Cuatro, O sea, bueno. 4 o 5. Disfrútalo, que te vaya muy bien. Yo ya pasé por ese trabajo. Dios te bendiga, dicen aquí. No, yo ya pasé por eso. No se lo recomiendo. En los próximos años lo que voy a estar tratando es de, pues, definir más concretamente lo que es la persona, pero acá lo voy a hacer de manera difusa y abstracta. La persona, ¿qué sería? El ser trascendente. Ser trascendente. Todo aquello que trasciende de yo nosotros. quisiera, si me permites, muy interesante lo que ella plantea. Yo abrí, de hecho, el libro con la pregunta ¿qué es el ser humano? El capítulo número 1 de mi libro es ¿qué es el ser humano? Porque hemos dejado de entender qué somos y no podemos defender lo que somos sin saber qué somos. Entonces, parte con una definición como esta, ¿no? Que podemos ser muchas cosas, pero al final tenemos características en común. ¿Y qué es lo que separa esta idea de persona del ser humano? Es que tú puedes ser un ser humano en la medida en que reconoces, por ejemplo, una existencia, una superioridad sobre el resto de las especies, donde reconoces unas características en común con tus pares, ¿no? Pero eso no te hace persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú podías tener en la sociedad, en la polis griega, tú tenías a los ciudadanos, que eran los hombres adultos que estaban dedicados a la administración de la cosa pública y del bien público, y el resto, niños, mujeres, esclavos, no eran ciudadanos. Después te ibas a la parte de la persecución de los cristianos en la época de Roma, antes del edicto de Milán. Eran perseguidos, eran porquería. Entonces eran cristianos versus el resto. Seres humanos. Después tenías las castas de la nobleza, las clases altas, las clases bajas. En la India tú tienes un sistema de castas milenario, donde partes con el brahmin, que es el de la mente, los profesores, los maestros, líderes religiosos. Después te vas a los kshatriyas, que son los guerreros que te controlan los brazos, que te cuidan a la sociedad. Después tienes a los vaishyas, que te controlan el estómago, es decir, los agricultores, comerciantes, los que te dan de comer. Más abajo los shudras, que te representan las pantorrillas que sostienen al resto, agricultores. Y después de esos 4 vienen los shudras, no los shudras, sino los dalits, los intocables. Esos no tienen casta, son porquería. Todos son seres humanos, pero ¿cuál es la diferencia? Que no eran todos personas. Y ahí va lo que decía Talisa. Lo que en la categoría de persona, lo que tú reconoces es una dimensión trascendental y una dignidad que es inherente a todos los seres humanos. ¿Y dónde se sintetiza esa idea de persona? Pienso yo que la expresión cumbre de definición de persona la aporta el cristianismo. Sí, sin duda yo creo. Es el punto culmine de esto, ¿no? Digo, y aquí me gustaría hacer una acotación. O sea, no eran todos personas, no porque no lo fueran, sino porque no se les reconocía la dignidad de no se les reconocía la dignidad. No se les reconocía, ¿no? Me llamó la atención lo que dijiste hace ratito, no sé si entendí bien o escuché bien, que se muere el alma. Sí. Según Aristóteles, bueno, es que dijeran personaje por acá, yo tengo otros datos, pero bueno, nada más lo dejo ahí en incógnita, nada más era como para tener, ya después de cámara te pregunto esa parte, Después se agarran a carterazo. Sí, ¿verdad? Sí. Si no, aquí Yo se no me va a meto hacer ahí. esto, sí. No, yo voy a comer acá. no, nada más digo, ya para ir cerrando, a mí me gustaría que habláramos un poquito acerca de las bondades de la tecnología. O sea, cómo nosotros podemos, por un lado, aprovechar la tecnología. Yo creo que existe una aplicación
prudente, ¿sí? Terapéutica, incluso de la tecnología, y cómo podemos utilizar la tecnología para afianzar nuestra identidad. Son como las dos preguntas que... No sé, Bien. ¿quién de los dos? Pues ahí le voy a tirar la pelota primero. Que empiece primero el Me voy caballero. a anotar ahí los quiero dar un poco de contexto. Entre 1811 y 1816, ¿y por qué recurro a estos ejemplos? Porque dan, ¿no?, una base para entender las cosas mejor. Entre 1811 y 1816, durante la primera revolución industrial en el Reino Unido, surgió un grupo de gente que se llamaba los luditas. Y los luditas eran un grupo de personas que habían sido desplazadas por las grandes máquinas del capitalismo textil en Manchester y en general en el noroeste de Inglaterra, y se dedicaron durante 6 años a destruir todas las máquinas de producción textil que existían. ¿Por qué? Porque sentían que las máquinas correctamente los habían desplazado. Y esto explica también los fenómenos de migración del campo a la ciudad. Charles Dickens, que es el primer gran economista político de la historia, no es Marx, que es el primero en denunciar estas obras, ¿no?, en sus obras literarias para niños. Y lo que tienes ahí es una reacción visceral contra la tecnología, porque la tecnología fue vista como un elemento de desplazamiento. El punto es que ahora a los que critican la tecnología o critican este discurso tecnooptimista les dicen neoluditas, los nuevos luditas, y eso es falso, en el sentido de que yo, por ejemplo, adoro la ciencia y la tecnología, en el sentido de que me parecen herramientas impactantes. Mi doctorado ha sido sobre eso, o sea, es un tema que claramente me interesa. Y las tecnologías tienen aplicaciones fantásticas. No se trata de decir que toda la tecnología es mala, porque sería mentira, no es verdad. ¿Cómo nos podemos comunicar ahora, por ejemplo, en este video? Claro. ¿Cómo hemos venido acá estando tan lejos? Hemos tomado aviones. Objetivamente verificables son esos hechos de que a partir de las mejoras en la medicina, mejoras en la salud, en los transportes, nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. El problema fue que nos empezamos a poner muy cómodos con la tecnología y empezamos a tercerizar acciones a la tecnología. Ahora ya no tienes que correr o caminar, te subes a un auto, ya no tienes que ir a la casa del vecino para hablar, simplemente lo llamas por el teléfono. Entonces la tecnología te ha cortado tiempos, te ha cortado distancias, te ha relativizado la geografía. El punto es que hemos pasado al peligro de tercerizar lo más importante del ser humano, que es su voluntad y la autonomía o la agencia que tiene para tomar sus propias decisiones. Y empezamos a tercerizar la toma de decisiones a la tecnología. Y me van a decir, pero está hablando tonterías. La inteligencia artificial ya amenaza con desplazar a mucha gente de trabajos que antes se pensaba era imposible que una máquina te reemplazara. Por ejemplo, ya hay juzgados menores en China donde ya no tienes jueces. Son algoritmos de inteligencia artificial los que determinan el caso y toman una decisión. Qué peligroso es eso. Exactamente, porque el algoritmo no tiene una moral. Claro. El algoritmo decide en base a data fija. Y el punto es que, vamos a ver los cálculos, los algoritmos sacan un patrón y deciden una cosa. Es una aproximación exclusivamente cuantitativa. Exacto. Y el ser humano no es cuantitativo solamente. Entonces ahí tienes un problema grave de la tecnología, que creo que es uno de los más graves, es que el ser humano pierde la autonomía y empieza a tercerizar esa toma de decisiones a la máquina. Y otro, que fue lo que hablé ahora en mi presentación, lo más grave incluso, que es tercerizas el proceso de reproducción del ser humano en la tecnología. Si tú le dices a la máquina que te medie todo el proceso de generación de vida, se acabó el ser humano. Bauman dice que la tecnología ahora le está compitiendo a la persona por el derecho a reproducir. Pero es un hecho objetivamente verificable. Sí, como tal. Entonces, bueno, agregando el panorama, y vamos a hablar de las bondades, pero como que no. Bueno, agregando ese panorama, yo creo que lo primero es ser conscientes. Ser conscientes de que esto está sucediendo. O sea, despertar. Decir, bueno, ok, esta herramienta que tengo acá hace bien en algunos aspectos. Mira ahora con la cuarentena, por ejemplo, cómo pudimos mantener la comunicación con nuestras familias y todos los eventos y sucesos. O sea, no nos perdimos de sucesos y de eventos, claro, por estar encerrados en cuanto a eso de compartir y todo eso. Pero, por otro lado, pues también está haciendo muchísimo daño. Entonces yo creo que siendo conscientes del daño que está haciendo la tecnología en las áreas que la está haciendo, es que podemos entonces darnos cuenta de cuáles son sus bondades, ¿no? De qué bueno le podemos sacar. Entonces yo creo que lo primero sería eso, o sea, ser conscientes, no demonizarla del todo, porque al final
es una realidad que vivimos en un mundo en el que no nos podemos, no nos podemos ir de cavernícola casi a no sé dónde a vivir separado de toda existe una tendencia que se llama los anarcoprimitivistas. Que los anarcoprimitivistas te dicen destruye todos los edificios, la tecnología, las torres. Vamos a hacer tabula rasa acá y vamos a volver a la época de los cazadores recolectores. Hay gente que piensa así. Eso sí, sí, totalmente. Entonces, vamos, que si hiciéramos tampoco. Claro, o sea, han habido muchísimos... Sí, totalmente. Y han habido muchísimos avances gracias precisamente a la técnica que no podemos desechar. Entonces, entender eso, apreciar eso y luego rechazar todo lo que nos pueda hacer daño y partir de esas categorías, ¿no? Muy bien. Pues ya nada más para terminar, ya cada uno de ustedes, Miklos, ¿qué le dirías a los jóvenes de Chiapas? ¿Qué les dirías en este aspecto de motivar a los jóvenes para la batalla cultural, para que sigan dando todo lo que está de su parte? ¿Qué le podríamos decir enmarcado en tu tema? Lo más importante, pienso yo, que tú le puedes decir a cualquier persona, no solamente a los jóvenes, sino a cualquier persona, los jóvenes es más fácil, es que no hay nada más horrible y más miserable que ser esclavo de ideas ajenas. Esa es la pérdida completa de tu libertad, cuando no tienes capacidad para pensar y formarte una opinión por tu cuenta. Cuando eso pasa, tú pasas a ser literalmente esclavo de otras personas. Y es lo que estamos viendo ahora, las consecuencias, cuando te unes en este espíritu, en este malentendido espíritu de cuerpo, en estas agendas que te exigen ser moderno. O sea, como que una afiliación a esas agendas te hace moderno, libre pensador. Es una mentira. Pasas a ser parte de un montón, de una masa que no piensa, no cuestiona. Inmediatamente vienen los adjetivos para el que piensa distinto. Cuando vean eso, prendan el foco. Los están estandarizando mentalmente. Entonces, piensen por su cuenta. Para pensar por su cuenta, no es que voy a pensar por mi cuenta, tienen que hacer la tarea, tienen que informarse, tienen que leer. Y tienen que leer la porquería que se está dando, pero tienen que leer o tienen que experimentar lo contrario. Conocer al enemigo para entender también sus puntos de vista y en base a eso tú argumentas. Tercero, no se sometan a la presión de grupo. Porque 300 les dicen que es bacán o es cool ser LGBT, ustedes van a ser ese hombre o esa mujer diferente, ese que va a pararse y va a decir, yo soy un ser autónomo e independiente. Tengo mi propia forma de ver el mundo, tengo mi propia forma de pensar, sin que eso signifique, yo estoy completamente disociado de ese mundo. No hay que llevarlo al extremo. Pero sean capaces de soportar la presión de grupo y lo más importante, y con esto termino, que abracen y se comprometan de una manera completa, innegociable, con la verdad, con la búsqueda de la verdad y con la defensa de la verdad. Eso demanda carácter, formación, responsabilidad y un sentido de amor también hacia la verdad, hacia sus familias, hacia su sociedad, hacia todo lo que somos nosotros como seres vivos. Talis, la pregunta va más o menos en la misma línea, nada más que me encantaría de verdad que también el mensaje se dirige especialmente a las mujeres. Hoy día en el que los colectivos están robando la identidad, no eres mujer si no eres como yo, ¿no? Si no te pintas el pelo, si no te rapas, si no te dejas crecer los vellos, en fin, todas esas cuestiones. Y creo que estoy hablando con una mujer cuerda, ¿no? Con una mujer que bueno, por lo menos hasta ahora. Al menos hasta lo que te por estoy lo menos conociendo. hasta ahora. Vamos a ver un poquito más tarde. Sí. No cantemos victoria. No le demos Sí. Y yo creo que al menos en apariencia es todo lo contrario a lo que estos colectivos están pidiendo que sea una mujer hoy día, ¿no? Sí. Que casi un hombre con peluca ya es mujer, Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Qué le podríamos decir? Bien, mira, yo les diría que en esta época que estamos viviendo, que nos propone ser lo que quisiéramos ser, menos lo que realmente somos, ¿no? Porque una mujer que admite ser una mujer, que honra su feminidad, que honra la capacidad de dar a luz un hijo, todas esas cosas son demonizadas. O sea, quieren que sea lo que tú quieres ser, menos eso, ¿no? Entonces, yo creo que les diría que no seamos, primero que no nos dejemos engañar, obviamente, y segundo, que no seamos vagas. Vagas, ¿a qué me refiero con esto de la vagancia? ¿No? A que no caigamos en estas ideas de vagancia. Y es que es muchísimo más fácil
tomar ese camino que ya está casi que digerido, que masticado, que la propuesta concreta posmoderna es que construyas tu identidad y luego te dice, pero aquí yo te tengo el paquetito, ¿no? Te tengo el ¿cómo se le llama? Molde, tu plantilla. Exactamente, el molde, la plantilla, el starter pack le llamaban. A veces ponían como que memes de el starter pack emo y la ropa así. El starter pack de la mujer, o sea, el que hoy te quieren vender es el de la feminista. De la empoderada. Empoderada, sí, te ponen todas esas imágenes con casi que el viento de la rosa de Guadalupe en la cara, así como, bueno, soy empoderada porque no tengo hijos, porque soy la CEO de no sé qué, o sea, ¿verdad? Te venden toda esta idea como que es lo único, no solamente que puede hacer la mujer, sino que es lo único que te va a llevar a la felicidad. Y realmente, bueno, no tengo ningún problema con que ninguna mujer llegue a ser CEO de nada, o sea, perfecto, fenomenal. Pero no dejemos de lado aquellas cosas que verdaderamente honran la identidad de la mujer y que ningún hombre puede hacer. Que ningún hombre puede hacer. O sea, y esto es contundente, porque aquella cosa que nos separa y nos distingue tan radicalmente de los hombres como esa de traer vida al mundo es hoy satanizada. Soy demonizada, ¿verdad? Tratan de llevar a la mujer por otros Te caminos. desincentían de todas formas para no ser mujer. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que eso, o sea, no caer en esos engaños y honrar tu feminidad. Pues Thalys Romero, Miklos Lukács con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Ojalá No, que su gracias. estancia en Chiapas siga siendo... No, gracias. A ti por la Y invitación. ya después negociamos el cheque. Después de la conversación, porque sí, es importante. Este ha sido el más divertido de todos, de verdad. Qué genial. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias.